Bueno, arrancamos entonces. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal vienen atravesando esta cuarentena? Espero que se hayan decidido quedarse en su casa, que es lo mejor. Vamos a hacer un esfuerzo para poder continuar con nuestro trabajo en forma habitual, a pesar de las circunstancias, pero sin violar las normas. Así que siempre que puedan, quédense en casa, cuídense. Y vamos a comenzar hoy con la segunda clase de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Les cuento que estoy grabando, Dios mediante, podré colgar la clase como hice con la otra, ¿sí? La podrán ver vía YouTube, para los que no la puedan presenciar en vivo. Siempre es mejor verla en vivo porque pueden preguntar, porque pueden interactuar, pero llegado el caso también está bueno que tengan esa otra opción, ¿sí? En el transcurso del día de hoy o mañana va a aparecer en el Moodle colgadita. Bueno, vamos hoy a profundizar un poquito lo que empezamos en la clase anterior. Esperen que les voy a pasar la imagen, que ahora la puedo pasar porque tengo más CPU que la otra vez. Otra vez estaba muy justo y no había forma. Hoy les puedo pasar la imagen. Bueno, vamos a profundizar un poquito más lo que empezamos la clase pasada. La vez pasada hablamos un poquito de la historia de la tecnología, hablamos fundamentalmente de la diferencia entre lo que es las tecnologías analógicas y las tecnologías digitales. Dijimos claramente que eso en la historia está desde siempre, o sea, siempre fueron juntas las tecnologías, vamos a decir, discretas, basadas en códigos, con las tecnologías analógicas que se basan en copiar, ¿no? En registrar y seguir una cosa continua, ¿sí? Fueron evolucionando con el tiempo y el fenómeno importante que vimos la clase pasada fue el proceso de digitalización. El proceso de digitalización es el que hizo que muchas cosas que antes eran económicamente inviables se vuelvan viables. Eso posiblemente es lo que más me interesa que recuerden de todo lo que hablamos la vez pasada, porque al final es lo que marcó el hito, es lo que permitió que hoy estemos trabajando de esta manera. Hoy nos vamos a enfocar un poquito, habiendo demostrado la vez pasada lo importante que son las redes digitales y cómo se volvieron un punto crucial. Hoy vamos a tratar de entender cómo funciona una red digital, o sea, cómo están concebidas, cómo están armadas. Otra vez, no intento irme muy a lo técnico, no me interesa que se sepan todos los detalles. Sí me interesa que sepan cómo es, que sepan cuál es el ámbito, cuál es el alcance que tiene la tecnología, qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no. Que puedan distinguir tecnología de magia, básicamente, ¿no? Para poder, cuando tengan que interactuar con un usuario, poder saber decirles hasta dónde sí, hasta dónde no, y actuar de intermediarios. Siempre lo decimos, que es el punto importante. Bien, bueno, bienvenido Nahuel, me alegro que hayas llegado. Ya estamos todos entonces, ¿sí? Si no me fallan los registros, estamos todos, así que mejor. En resumen, lo importante es eso. Si tienen dudas o preguntas de la vez pasada, ahora cuando hagamos el descansito que les voy a hacer, me preguntan. Vamos a arrancar un poquito con el concepto de la red digital. Bueno, primero vamos a plantear cuáles son las razones que tuvieron los que crearon las redes digitales en su momento. O sea, cuál fue la inquietud que llevó a alguien a decir, ¿por qué no ponemos un cable y unimos dos computadoras para que se pasen datos entre ellos? ¿Cuál es la motivación? Históricamente había dos razones y después apareció una tercera. Ese es el orden histórico. Vamos a estudiar esas tres razones. ¿Qué podría motivar a una persona un poco antes de mediados del siglo pasado con dos computadoras que eran dos monstruos inmensos? Una computadora de los años 50 era un armario enorme o varios armarios, a veces habitaciones enteras llenas de componentes. No es lo que es hoy una computadora, ¿no es cierto? Hola, hola, tenemos
¿Retorno? Sí. Bien. ¿Me escuchan bien, Maggie? Cualquier cosa avísame, ¿eh? Sí, yo te aviso, por ahora todo bien. Bien. Se escucha bárbaro. Muy bien, perfecto. Bien. Entonces, les decía, ¿qué puede llegar a motivar a alguien en aquella época a decir vamos a poner un cable y vamos a unir dos máquinas? Y existen dos razones importantes que ya eran vigentes en esa época. La primera de ellas es la que se llama sinergia. Vamos a anotarlo acá, así les queda grabado. ¿Sí? Razones para hacer comunicación de datos, razones para decir, bueno, quiero pasar información de una máquina a la otra. A ver, aquí, letra grande, que si no, no se ve. Ahí está. Entonces, razones para hacer comunicación de datos. ¿Sí? La primera razón le vamos a llamar sinergia. ¿Sí? La palabrita sinergia es una palabrita muy interesante que hace referencia a un fenómeno natural que hace que la resultante de una suma de fuerzas sea más efectiva que la suma de las resultantes de cada fuerza por separado, lo cual técnicamente quiere decir que si nos juntamos y hacemos algo entre muchos, el resultado es mejor y se gasta menos energía. Eso es sinergia. Es lo que justifica que vivamos en sociedad, que trabajemos en equipos, ¿sí? Cuando nos repartimos las tareas, todo el esfuerzo se aprovecha mejor. O sea, logramos con menos esfuerzo mejores resultados, ¿sí? Bueno, ese principio que es natural también funciona con las máquinas, con lo cual al unir las máquinas, al facilitar el mecanismo de unión entre las máquinas, podemos aprovechar mejor los recursos de la máquina. Un ejemplo de esto podría ser más moderno, ¿no? Pero aplica. Imagínense que ustedes tienen un lugar donde atienden al público, que hoy no estaría funcionando por el tema del coronavirus, pero en una circunstancia normal sí. Tiene, por ejemplo, 10 puestos de atención. Y imagínense ustedes que cada 20 consultas que se hacen, una o dos van con algún papel impreso, lo cual implica que compra impresoras para poder imprimir esos papeles. Cuando uno piensa, bueno, vamos a comprar una impresora para cada puesto, uno dice, no, la verdad que no amortiza, es mucha plata, no vale la pena gastarla. La sinergia viene por el lado de cómo podemos hacer para aprovechar esa impresora y que una o dos impresoras y que todo el mundo use esas dos. ¿Sí? Si no tuviéramos comunicación de datos, una solución que de hecho se ha usado en el pasado es poner la impresora arriba de un carrito, por ejemplo, y llevarla de máquina en máquina. El que necesite imprimir se lleva el carrito con la impresora, lo enchufa, imprime y así se la van pasando unos a otros. Obviamente que eso implica riesgos de seguridad, tanto físicos como eléctricos en la impresora, ¿no? La impresora se puede caer del carrito, al enchufar y desenchufar la pueden quemar, bueno, un montón de fenómenos que, además de que es incómodo, ¿no es cierto? Piensen que teniendo una red de datos que comunica las máquinas entre sí, le podemos delegar la tarea de imprimir a una de las máquinas y las otras le mandan la tarea a esta. Entonces, con eso es sinergia. Con una sola o con dos impresoras nos manejamos los 10 puestos de una manera razonablemente sencilla. Eso es sinergia, es el fenómeno de la sinergia. Fenómeno que permite al unificar los recursos, al compartirlos, lograr un mejor resultado con menos esfuerzo. Y es la primera razón importante por la cual se decidió que era bueno comunicar máquinas. La segunda razón, ¿sí?, es lo que se llama sincronización, o a veces también se la llama centralización, aunque esa palabra tiene mala prensa, ¿sí? No es que sea tan mala en sí, tiene mala prensa, ¿sí? Centralizar o sincronizar significa intercambiar de manera eficiente información para coordinar. Cualquier sistema donde hay más de una entidad requiere que esas entidades de alguna manera se sincronicen o se comuniquen para poder trabajar en forma coordinada y que sea un sistema. Porque si las entidades no se comunican de ninguna manera, no puede haber sistema porque no pueden coordinar. Entonces, la comunicación de datos es un mecanismo de sincronización eficiente para las entidades que trabajan. El ejemplo podría ser
una red de cajeros automáticos. Si no tuviéramos comunicación de datos, la red de cajeros automáticos no podría operar, porque cada uno tendría que ir a retirar dinero al banco, al cajero del banco donde tiene la cuenta, y no podría ir a otro lugar, porque sería imposible que los cajeros sepan cuánto dinero tenés en la cuenta. No habría una forma eficiente de hacerlo. No podríamos evitar el hecho de que yo vaya a muchos cajeros y por el hecho de que tienen copias viejas de la base de datos pueda retirar más dinero del que tengo. ¿Sí? El saldo dice que tengo 2.000 pesos, voy al primer cajero, retiro 1.000 pesos, voy al segundo cajero y sigue diciendo que tengo 2.000 pesos en la cuenta porque no se enteró que retiré 1.000. Entonces puedo retirar 1.000 de vuelta y puedo ir a otro y retirar 1.000 y para cuando se enteren ya retiré 50.000 pesos. ¿Sí? Así no podría funcionar una red de cajeros automáticos. Para que funcionen, ¿qué tienen que tener? Un mecanismo de sincronización, algo que cuando yo retiro 1.000 pesos en un cajero, le pueda decir a todos los demás que retiré 1.000 pesos para que si voy a otro ya el saldo esté actualizado. Bueno, hay una diferencia sutil entre esto y lo que dije antes. ¿Sí? Lo que dije antes tiene que ver con compartir recursos y lo que digo ahora tiene que ver con que las entidades puedan trabajar de manera coordinada, de manera eficiente. Los bancos funcionaban antes de las redes de datos y los mecanismos eran ineficientes. Por ejemplo, uno podía depositar dinero en un banco y por ahí tenía que esperar un par de días para que el dinero se viera acreditado en la cuenta de alguien que estaba en otro banco, porque había un proceso largo y complejo de clearing, ¿sí? Que tenía que hacerse. Gracias a las redes de datos, eso se hizo más eficiente y hoy puede funcionar de manera muchísimo más ágil. ¿Sí? Hoy existen las transferencias instantáneas, por ejemplo, que antes no se podían hacer. Y eso es gracias a que hay un mecanismo de comunicación eficiente. La tercera razón apareció con los años, cuando se dio este fenómeno que explicábamos la clase pasada, que cuando se empezaron a armar las redes digitales todavía no se había dado. Cuando se pudo convertir prácticamente cualquier señal en una señal digital que se podía transmitir a través de una red digital, se comenzó a considerar, ¿sí?, las redes de computadoras para lograr la comunicación humana. ¿Sí? Y este es el fenómeno más importante, aunque es el último históricamente hablando, es el más importante. O sea, conectar computadoras para conectar gente. O sea, las computadoras empezaron a operar como mecanismos de comunicación entre personas. Y eso es el motivo más fuerte y el que hizo que se pusiera muchísima energía, muchísimo dinero en desarrollar mecanismos de comunicación digital de larga distancia. Y fue lo que le dio principio a la Internet. Lo que vamos a ver ahora es cómo funciona una red como Internet. No nos vamos a ir muy a lo técnico, pero sí quiero que se lleven una idea de cómo está funcionando, cómo funciona la Internet, cómo se resuelve el problema, cómo logramos que cientos de miles de máquinas en todo el mundo se comuniquen, millones también, ¿sí? Se puede escalar muchísimo y cómo se logra eso, ¿no? Y cómo se puede lograr que algo que yo transmito hoy lo puedan escuchar todos ustedes en sus casas o que escribiendo una dirección virtual en un navegador ustedes puedan acceder a una página que está publicada del otro lado del mundo. A veces ni saben bien dónde está publicada, igual acceden. Hasta se olvidan de dónde está publicada directamente. Ni les importa, ¿sí? Lo importante es que acceden. Entonces vamos a hablar un poquito de esa tecnología. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene una duda? ¿Se escucha bien? Díganme, por favor, si hay algún problema o alguna duda. Perfecto, gracias Brian, gracias Matías, Franco. Bien, Cristian, Nahuel, perfecto. Buenísimo, entonces avanzamos. Bueno, ahora que entendimos para qué, vamos al cómo, ¿sí? La comunicación de datos. Es un problema que tiene, lo escribo para que quede, mucha amplitud fraccional o mucha altura fraccional, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es una forma elegante de decir que es un problema que involucra cosas extremadamente concretas y cosas extremadamente abstractas.
Algo tan abstracto como escribir www.google.com.ar en un browser, en un navegador, y que les llegue una página que representa a un sitio que es virtual, que no tiene existencia física, que es el sitio de Google, y ustedes vean esa página, y eso es una cosa tremendamente abstracta, ¿sí? Que con respecto a lo físico ustedes no saben dónde está el servidor de Google, qué está haciendo el servidor de Google, cuántos servidores tiene Google, no lo saben. Si ustedes saben que escriben www.google.com y acceden a un sitio virtual que les permite buscar millones de otros sitios, ¿no es cierto? Bueno, eso es una cosa completamente abstracta y incumbe a la comunicación de datos. Por otro lado, yo tengo que enchufar dos computadoras con un cable y tengo que lograr que una señal eléctrica transmita información desde una máquina hasta la otra. Vamos a decir, pasar bits por un cable. Tengo que pasar bits por un cable y eso también incumbe a la comunicación de datos. O sea que tenemos un problema que es extremadamente concreto y un problema que es extremadamente abstracto, todo metido en la misma disciplina. Entonces se dice que tiene amplitud abstraccional, se dice que es un problema que tiene desde lo concreto hasta lo abstracto un montón de tareas. Entonces, la pregunta es ¿cómo resolvemos un problema así? En general, no por una cuestión natural, sino por una cuestión de cómo opera nuestra mente, cómo opera la mente humana, nosotros tendemos a dividir los problemas grandes en problemas más chiquititos. Es una forma clásica de atender un problema o de resolver un problema. Y esta no es la excepción. ¿Cómo vamos a resolver el problema de la comunicación de datos? Lo vamos a partir en pedazos más chiquitos y vamos a tratar de ir resolviendo los problemas uno por uno. Esa es la forma. Esa es la forma en que nuestra mente puede resolver problemas tremendamente complejos. Los dividimos en muchos pedacitos y después o atendemos uno por uno o nos ponemos entre varios y cada uno atiende uno diferente y en la suma resolvemos el problema. Entonces, esto no es distinto. En software, igual que en la arquitectura clásica, ¿sí? Existen distintos modelos, soluciones hechas para resolver cada uno de esos problemas. Y en software también hay un patrón que se utiliza para resolver problemas que tiene mucha amplitud abstraccional, y ese patrón, esa arquitectura, es la arquitectura de capas. ¿Por qué se usa esta? Porque se adapta bien. Se adapta bien a este tipo de problemas. Por eso se utiliza. La arquitectura de capas propone dividir todo el problema en distintos módulos, fundamentalmente por su nivel de abstracción. O sea, lo que pretende es módulos más concretos, tareas más concretas, se separan de tareas más abstractas. Entonces se le llama a cada uno de los módulos capa. ¿Por qué? Porque es como que da la sensación de que las capas, como si fuera una cebolla, las capas más concretas están más adentro o más abajo y las capas más abstractas están afuera o más arriba, ¿sí? Entonces, hablamos de algo concreto, ¿sí? La capa 1, por ejemplo, vamos a hablar de la capa 1, ¿sí? Ahora voy a tener que escribir al revés, más fácil, ¿sí? A ver. Sí, hacia eso vamos, Brian, correcto, protocolo, sí, exactamente. Ahora vamos a llegar hacia eso, que no es un protocolo, es un modelo, y ahora vamos a hablar de eso. Sí, justamente vamos hacia eso. Así que bien que lo hayas observado. Pero ahora estoy hablando no del modelo sí, sino que estoy hablando de, en general, la arquitectura de capas. Vamos a pensarlo así, es la arquitectura de capas. Vamos a hablar en general de eso y después nos vamos a ir a lo concreto, ¿sí? Bien, a ver si me sale dibujar un cuadradito acá. Si lo puedo dibujar, va a quedar más lindo. No me sale. A ver. No me va a salir y el reconocedor de formas no me lo va a dar, así que olvídense de los cuadraditos y vamos directamente con lo práctico. Ahora se me trabó esto. Esperen un cachito que arreglo esto, que se ha trabado completamente. Me va a tener que aguantar un cachito.
Y ya lo solucionamos y seguimos. Olvídense de los circulitos y de los cuadraditos, no funcionan. Vamos directamente a lo que importa. Muy bien, volvimos. Bueno, vamos a hablar de, por ejemplo, 3 capas. Y recuerden que estoy hablando en abstracto. Muy bien, ahí Brian hizo referencia al modelo OSI porque hacia ahí vamos, ¿sí? Pero yo ahora estoy hablando en abstracto, ¿sí? O sea, no estoy refiriéndome a ningún modelo en particular. Imagínense que dividimos el problema en 3. ¿Sí? En la capa 1 ponemos los problemas más concretos, en la capa 2 los de abstracción intermedia y en el 3 los más abstractos. ¿Sí? Imagínense eso. ¿Qué dice la arquitectura de capas? Lo que dice la arquitectura de capas es que cada capa se comunica con sus vecinas solamente. Eso quiere decir que la capa 1 se comunica exclusivamente con la capa 2. ¿Ah? Y la capa 3 con la capa 2. La capa 3 con la capa 1 no se comunican entre sí nunca, ¿sí? Esta es, digamos, la estructura más fuerte que tiene la arquitectura de capas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es la relación? Cada capa le resuelve, ¿sí? Le atiende servicios a la capa superior. Y para hacerlo utiliza los servicios de la capa inferior. ¿Qué quiere decir? Que en un sistema de estos, en la capa 2, resolvemos problemas de una abstracción intermedia utilizando los servicios que nos provee la capa 1, que resuelve problemas más concretos. Y la capa 3 resuelve los problemas más abstractos utilizando los problemas de abstracción intermedia de la capa 2. Lo importante de esto es que la capa 3 con la capa 1 no se comunican directamente. ¿Qué permite eso? Por ejemplo, permite que yo pueda designar el desarrollo de la capa 3, de la capa 2 y de la capa 1 a equipos diferentes, que cada uno se encargue de su parte y no necesiten tanta comunicación. La cantidad de acuerdos que hay que hacer es solamente en las fronteras. Entre la capa 3 y la capa 2, o entre la capa 2 y la capa 1, tienen que ponerse de acuerdo en cómo se van a comunicar. ¿Sí? A esa comunicación que hay entre 2 capas, ¿sí? Vamos a marcarla aquí. A esta comunicación que hay entre una capa y otra, se la llama interfaz de aplicación. También muy conocida esta siglita, la habrán escuchado por ahí, la sigla API. ¿Sí? La sigla API quiere decir interfaz de aplicación. ¿Sí? Una API es la comunicación entre 2 capas. Entonces, entre los que hacen la capa 3 y los que hacen la capa 2 tienen que ponerse de acuerdo en el API. Una vez que tienen el API, después ya cada uno puede trabajar por su lado. Bien, hasta acá, esto es una arquitectura de capas. Y obviamente se utilizó esta arquitectura de capas para resolver el problema de la comunicación de datos. En el caso de la comunicación de datos, como tenemos 2 máquinas que se comunican entre sí, tenemos 2. Y eso sí está bueno porque se puede copiar y pegar. Tenemos 2 de estas en cada máquina. Una por acá y otra por acá. Entonces, ¿qué ocurre? La capa de abajo es la que atiende el tema de pasar bits por el cable que decíamos hoy. Cuando hablo de cable me refiero en general a vínculo físico. Puede ser un cable, puede ser una fibra óptica, puede ser un enlace de satélite, puede ser una red inalámbrica,
puede ser cualquier tecnología. Vamos a resumirlo a decir que es un cable, pero en realidad es cualquier medio físico que permite transmitir información. ¿Quién se va a ocupar de los detalles? La capa 1. La capa 1 va a ocuparse de los detalles, va a ocuparse de transmitir, de la cuestión física, ¿no? De hacer que los bits lleguen de un lado a otro. Las capas de arriba, por otro lado, también se van a comunicar entre ellas. Voy a usar otro color. Sin embargo, las capas de arriba no tienen tal cable, no tienen esa posibilidad que tiene la capa 1. ¿Sí? La capa 3 tiene que comunicarse con la capa 3 de la otra máquina. Ahora estamos hablando de que estamos uniendo dos máquinas, cada una tiene una copia de todo el software, pero ¿qué pasa? La capa 3 no puede hablar directamente con la capa 3, pero ustedes ahora me van a poder decir si me entendieron cómo hace la capa 3 de la máquina 1 de la izquierda para comunicarse con la capa 3 de la máquina 2 a la derecha, siendo que no tienen un cable de verdad. El cable que yo dibujé en violeta no es un cable real, es un cable virtual. ¿Sí? Así que díganme ustedes, a ver, ¿a quién se le ocurre cómo llega la comunicación desde la capa 3 de la izquierda a la capa 3 de la derecha? Bien, Gabriel, ahí está. Gabriel dice, con las otras dos capas. Sí, correcto. ¿Qué hace la capa 3? La capa 3 se comunica con la capa 2, ¿sí? Usando el API correspondiente, ¿sí? Se comunica con la capa 2, a ver si me sale la flechita, sí, más o menos, ahí está. Para que la capa 2 hable con la capa 2 del otro lado, y la capa 2 del otro lado, ¿cómo hace la capa 2 de la máquina de la izquierda para comunicarse con la capa 2 de la máquina de la derecha? Usando los servicios de la capa 1 hace eso. La capa 1 sí tiene cable, con lo cual la capa 1 sí puede comunicarse con la máquina de la derecha y obviamente el receptor de la capa 1 en la máquina de la derecha, ¿sí?, le transmite la información a la capa 2 que a su vez se la transmite a la capa 3. Y así es como se hace el viaje real. El viaje virtual va por la línea violeta, esa que dibujé, el viaje real va por las flechas. ¿Ah? Obviamente la respuesta de la comunicación va para el otro lado, ¿sí?, siguiendo la misma lógica, ¿sí?, de capa 3 a capa 2, de capa 2 a capa 1, y la respuesta vuelve hacia arriba por el otro lado. Y ahí tenemos el viaje completo de la información. ¿Ah? Pero entonces nos queda, ¿sí?, esta comunicación que está acá, que es esto que está acá. ¿Qué es? Acá arriba es más abstracto, acá abajo es más concreto. Es la comunicación horizontal, la comunicación que existe entre dos capas del mismo nivel en distintas máquinas. A esto se le llama protocolo. Hoy, ¿quién fue? Perdón que voy para arriba. Brian hoy me dijo si esto tenía que ver con el protocolo OSI. Y yo le dije, no es un protocolo, es un modelo, ¿sí? OSI es un modelo. ¿El protocolo qué es? El protocolo es esta comunicación horizontal, ¿sí?, entre dos capas del mismo nivel. Eso es el protocolo. A eso se le llama protocolo. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que acordarnos de acá? En esta solución, en las soluciones propuestas de comunicación de datos, se utiliza la arquitectura de capas. En general, la arquitectura de capas, en particular en este caso, como tenemos que resolver el problema de comunicarnos, tenemos una forma que queda con este dibujo que hice yo aquí, donde tenemos todos los niveles en las dos máquinas y cada nivel solo puede comunicarse con el inferior para pedir servicios y le ofrece servicios al superior, y los únicos dos que tienen comunicación real entre sí son los que manejan la parte física abajo de todo. Entonces, este modelo es el modelo genérico con el cual se resuelven las redes digitales. O sea, con esta tecnología es como se decidió resolver el problema. Pero, claro, haber decidido la arquitectura no significa haber resuelto el problema. Solamente indica que, bueno, que vamos bien orientados.
el paso que sigue inmediatamente es decidir cuáles son las tareas que tenemos que hacer para lograr la comunicación de datos, en cuántas capas dividirlas y después diseñar las APIs y los protocolos. Y ahí es donde viene la dificultad. Entonces, el paso que sigue una vez que decidimos la arquitectura es, bueno, ¿cómo hacemos? ¿En cuántas tareas dividimos el problema y dónde metemos cada tarea? ¿No? Y ahí es donde entra el modelo OSI al que hizo referencia hoy Brian. El modelo OSI, ¿qué es? No es otra cosa que una recomendación de justamente eso. Es una recomendación de cómo dividir el problema. Cuántas capas poner y qué resolver en cada capa. Los modelos de referencia no son arquitecturas concretas, no define una API concreta ni un protocolo concreto. Simplemente dice, bueno, este problema tiene todas estas cosas que hay que resolver. Bueno, yo te recomiendo que tales cosas las resuelvas en tal capa, que tales otras cosas las resuelvas en tal otra capa, que tales otras cosas las resuelvas en tal otra capa. Eso es lo que dice el modelo de referencia. Y el modelo de referencia obviamente propone una arquitectura de capas como la que les acabo de dibujar, ¿sí? Y propone en particular el modelo OSI 7 capas. Dice, dividan el problema en 7 partes. Y a cada una de esas partes le pone un nombre y a cada una de esas partes va indicando qué conviene resolver en él. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un repaso rápido de qué se resuelve en cada capa. Antes de eso, me detengo un segundo para preguntarles si tienen alguna duda, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Vienen bien? ¿Se entiende? No nos vamos a meter en cosas muy técnicas. ¿Cómo es entonces, Hugo? ¿Se recomienda en 7 capas siempre? El modelo OSI recomienda 7 capas. ¿Sí? No es el único modelo que existe, es el modelo que vamos a estudiar porque es el clásico, el más conocido y el que está teóricamente mejor justificado. ¿Sí? Eso no significa que después las implementaciones lo respeten a rajatabla. ¿Sí? Hay muchas implementaciones que se saltean capas o que no las implementan todas, o algunas implementaciones solamente se enfocan en una parte y no todo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ir haciendo una referencia a eso. O sea, vamos a ir viendo el modelo de referencia y vamos a ir viendo qué implementaciones concretas lo atienden y cómo lo resuelven. ¿Bien hasta acá? ¿Se entendió? Perfecto, muy bien. Muy bien, entonces vamos a avanzar. El modelo OSI en particular es el que propone las 7 capas. Hay otros modelos. Está el modelo TCP/IP, por ejemplo, que no se debe confundir con la implementación, que propone 5 capas en vez de 7. ¿Sí? Y bueno, y así hay varios más. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en este que es clásico y que es el que está teóricamente mejor justificado. Bien. ¿Qué propone el modelo OSI para la capa 1? Bueno, la capa 1 se llama nivel físico. Como era de esperarse, ¿no? De acuerdo a todo lo que les dije. ¿Qué hace la capa 1? Bueno, atiende al medio físico. Entonces, atiende al nivel físico, atiende todo lo que tiene que ver con la conectividad física. Por eso se llama así. ¿Cuáles son las cosas importantes que tiene que atender? Bueno, parámetros físicos. Depende de qué medio, ¿no? Obviamente, el nivel físico está totalmente adaptado al medio que usemos. Por ejemplo, si nosotros vamos a usar un cable, vamos a usar un nivel físico. Si vamos a usar una comunicación inalámbrica, vamos a usar otro nivel físico. Los que todos tienen es la misma API para poder comunicarse con el nivel 2. ¿Ah? Pero cada uno va a ser especializado en el medio físico que querramos. Por ejemplo, vamos a usar un cable, perfecto. Si vamos a usar un cable, un par, ¿qué tipo de cable para empezar? Podría ser un par, por ejemplo, un par simple, un par trenzado. Podría ser un cable coaxial. ¿Qué tipo de cable?
Bueno, eso se resuelve en el nivel físico. Ahí hay que decidir qué tipo de cable usamos, por ejemplo. Si usamos un cable, y bueno, los parámetros eléctricos. ¿Qué frecuencia vamos a usar para transmitir? ¿Qué velocidad? ¿Qué modulación vamos a hacer? Si vamos a hacer modulación base. ¿Se acuerdan de la modulación que veíamos la vez pasada? Modulación base es transmitir la señal de una. Modulación en amplitud o en frecuencia sobre una portadora de más alta frecuencia. Bueno, eso se decide todo en este nivel. Los parámetros físicos. ¿Qué más? Se deciden las cuestiones mecánicas. Bueno, son cables. Bueno, ¿qué forma tienen esos cables? Se unen con fichas. Bueno, ¿qué forma tienen esas fichas? ¿Cómo están distribuidas? ¿Cómo se arman? Todo eso se estandariza en la capa física. Otra cosa que se decide es la topología. ¿Qué es la topología? La topología es quién se conecta con quién, ¿sí? De qué forma están conectados. Por ejemplo, la topología más simple que existe es la topología P2P. ¿Sí? ¿Has escuchado hablar de P2P? P2P en inglés quiere decir peer-to-peer o par a par. Y es la topología más sencilla que existe, donde hay solamente dos máquinas y un medio que las une. ¿Sí? Un emisor, un receptor y un cable en el medio que las une. ¿Sí? La más sencilla de todas. Dos máquinas y un cable. Dos máquinas. Bueno. Y un cable. Y un medio, vamos a poner. Y un medio de comunicación. ¿Sí? El Ares usaba esa topología, sí, muy bien, pero la topología del Ares está en un nivel mucho más alto, no está en la capa 1, sino que está en una capa mucho más alta. ¿Sí? De eso vamos a hablar dentro de un ratito, pero es correcto. ¿Te suena P2P de ahí? Sí, pero eso es una topología en capa 7, no en capa 1 como estamos ahora, es en la otra punta de la abstracción. ¿Ah? En la otra punta. Pero sí, tiene relación. Otra topología que se usa es la topología de bus. ¿Sí? Muchas máquinas en el mismo medio. Las máquinas todas colgadas del mismo medio. O sea, por ejemplo, ponemos un cable largo y todas las máquinas se enganchan de ese cable. O muchas máquinas que transmiten por la red inalámbrica todas en la misma frecuencia. Y ahí hay un tema, ¿no? Obviamente, si transmiten muchas a la vez, se van a chocar entre ellas, con lo cual hay que tomar alguna decisión para resolver ese problema. Bueno, una de las bendiciones, de los beneficios de esta capa, es que de este modelo, es que ese problema se lo podemos patear en una capa de más arriba y nosotros no ocuparnos de él. ¿Ah? En capa 1 no se resuelve ese problema, sino que se resuelve más arriba. Pero al haber muchas máquinas hay que resolver ese problema. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Que no va a poder ser tan simple la cosa. Pero permite comunicar muchas máquinas utilizando el mismo medio. Otra topología muy común es la topología estrella. ¿Sí? La topología estrella, ¿sí? Todos se conectan con un centro. Entonces lo pueden pensar como una comunicación donde hay muchos P2P, ¿sí? Entre cada máquina y el centro. Y en el centro hay un aparato que se encarga de unirlos a todos. Esa es la topología de estrella, que se usa mucho también. ¿Sí? La otra es un anillo. En el anillo, cada máquina con sus dos vecinos, formando un círculo. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos hacer un anillo uniendo Buenos Aires con Mar del Plata con Necochea, Necochea con Juárez, Juárez con Tandil, y de Tandil volvemos a Buenos Aires, por darles una idea. O sea, damos toda una vuelta y cada uno está conectado con sus dos vecinos. Entonces, esto se decide en el nivel físico. Si usamos esa topología de anillo, podemos utilizar esa lógica, que se usa mucho en comunicaciones interurbanas. Por eso puse ese ejemplo. ¿Ah? Sentido de la comunicación es otra cosa que se decide en el nivel 1. Perdón.
¿Qué quiere decir? Bueno, tenemos simple. ¿Sí? Comunicación simple quiere decir que la información viaja en un solo sentido. Yo tengo un cable y solamente la máquina A le puede hablar a la máquina B, pero la máquina B no le puede hablar a la máquina A, porque la comunicación es simple. Por ejemplo, un anillo de vínculos simples puede funcionar porque es circular. Entonces, si se lo imaginan, por más que la comunicación sea simple, por más que de Mar del Plata se pueda transmitir a Necochea, pero de Necochea a Mar del Plata no directamente, Necochea puede dar toda la vuelta. O sea, le pasa el mensaje a Juárez para que se lo pase a Tandil, para que se lo pase a Buenos Aires, para que se lo pase a Mar del Plata. Entonces, una arquitectura de anillo con vínculos simples funcionaría de esa manera. Y se los digo porque hay arquitecturas que funcionan así. Entonces, el método simple es ese. Después tenemos el medio doble, ¿sí? O en inglés se le llama half duplex, ¿sí? Medio doble, donde el canal va para los dos lados, pero no los dos lados al mismo tiempo. Entonces, si A le está transmitiendo a B, B tiene que esperar a que A termine para poder transmitir de B de vuelta hacia A. Piensen en los viejos equipos de VHF. No podían hablar los dos a la vez. Mientras uno hablaba, el otro tenía que escuchar. De ahí venía el famoso cambio, ¿no? Cuando hablaban, cuando terminaban de hablar, decían cambio para que pueda empezar a hablar el otro. Eso es porque es un medio de comunicación medio doble, ¿sí? No se pueden hablar los dos al mismo tiempo. Si tenemos un solo par, un cable con un solo par, por ejemplo, normalmente es medio doble porque no pueden transmitir los dos al mismo tiempo. Y después tenemos el doble completo. Se llama full duplex. Que equivale a dos simples. A dos simples. Uno para cada lado. O sea, imagínense que tenemos a A y a B. Entonces tiramos un vínculo simple de A a B y otro vínculo simple de B a A, y entonces tenemos un doble completo, donde la comunicación se puede hacer de A a B y de B a A, pero incluso los dos pueden hablar al mismo tiempo. Un poquito como funciona el teléfono moderno, tenemos esa comunicación. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta de lo que se decide en el nivel físico? ¿Queda claro? Bien, gracias Brian, gracias Gabriel, gracias Matías, gracias Franco. Bien, Nahuel, ¿estás ahí? Bien, buenísimo, me vienen siguiendo entonces. Perfecto, así me gusta. El objetivo entonces, el objetivo importante, el objetivo general del nivel 1 es pasar información de una máquina a la otra, no lo deben estar viendo ustedes ahí, sí, de una máquina a la otra, a nivel de bits, ¿sí? O sea, logro pasar bits y bytes de una máquina a la otra, ya está, me conformo. Resuelvo un problema relativamente sencillo y muy concreto. ¿Sí? Tengo que pasar una ristra de unos y ceros y la otra máquina me tiene que entender. Ya está. Si logro eso, resolví el nivel físico, que es el primer nivel. ¿Bien? Claro. Como les dije hoy, si tenemos muchas máquinas, tenemos ya un problema, porque ¿a quién le estoy transmitiendo esos bits? ¿Quién lo tiene que escuchar y quién no? ¿Cómo hago para que no hablen dos a la vez y se interfieran? La diferencia entre los protocolos humanos y los protocolos de las máquinas es que los protocolos humanos, cuando se violan, los seres humanos nos vamos corrigiendo y nos vamos ajustando para poder seguir comunicados. Una máquina no puede hacer eso. Las máquinas no pueden violar los protocolos, porque si violan los protocolos, la comunicación no se establece.
Así como en un lenguaje de programación se requiere formalidad, en un protocolo de comunicación de datos también se requiere formalidad. O sea que no podemos violar un protocolo. Entonces, aquí es donde hay que pensar que necesitamos algún tipo de protocolo para que, por ejemplo, si hay muchas máquinas conectadas en el mismo medio, puedan comunicarse entre sí y se entiendan. Entonces aparece la capa 2, que se llama nivel de enlace. Nivel de enlace en el modelo OSI. ¿Cuál es el objetivo del nivel 2? El objetivo del nivel 2, identificar, vamos a ponerlo más general, permitir que dos máquinas, cualquiera en la red física, puedan comunicarse como si estuvieran ya solas. O sea, ¿se acuerdan que les dije la topología más sencilla? Dos máquinas y un cable que las une. ¿Sí? Bueno, el objetivo del nivel 2 es lograr emular ese ambiente, es lograr que dos máquinas puedan comunicarse, transferirse información una a la otra, como si estuvieran ellas solas. Y todas las demás no interfieran y no se molesten entre sí. Esto obviamente para todas las máquinas, con lo cual estaríamos emulando una comunicación entre muchos, pero dando la sensación de que actan de a dos. Ese es el objetivo general. Para poder lograr esto, hay que identificar a cada máquina, fundamental. Cada máquina tiene que tener algún tipo de identificador. Cada máquina tiene que tener alguna forma de mostrar que es ella y también tiene que poder tener un identificador para decir con quién quiere comunicarse. Entonces, en digamos, las implementaciones de nivel 2, lo primero que hacen es identificar a cada máquina de alguna forma. Y la segunda es resolver la administración del medio físico. Administrar el medio físico ¿para qué? Para que no se interfieran entre sí. Para que una no ocupe el canal todo el tiempo y las demás no puedan hablar, por ejemplo. Y para que cuando un mensaje va dirigido a una máquina, las otras no lo tomen como para ellas. ¿Sí? Bueno, todo eso requiere protocolos que requieren resolución de problemas. Y todo eso se atiende en el nivel 2. Vamos a poner un ejemplo. De acá para arriba vamos a ir poniendo ejemplos de cómo se resuelve esto. ¿Sí? Vamos a detenernos en la capa 2 y vamos a hablar de un protocolo, de una implementación que resuelve los niveles 1 y 2 del modelo OSI, que es común, que es utilizada y que la vamos a usar como ejemplo. ¿Por qué me detengo en el nivel 2? Porque estos dos niveles los resuelve esta implementación. Y esta implementación de acá para arriba no resuelve nada. Tenemos que pasar a otra. Por eso aprovecho y divido aquí. ¿Sí? La implementación que vamos a ver se llama Ethernet. ¿Sí? Habrán escuchado hablar de Ethernet. Si nunca escucharon hablar de Ethernet, les digo que el cablecito gris con la fichita transparente es Ethernet. ¿Sí? La placa de red esa es Ethernet. Este es un modelo de Ethernet. Ethernet resuelve los niveles 1 y 2 del modelo OSI. O sea, resuelve o implementa los niveles 1 y 2, o sea, lo que acabamos de hablar. Primero, resuelve toda la parte física, después resuelve la parte de identificación de las máquinas y resolver la administración del medio físico. En Ethernet hay muchas variantes. Primero con la parte física. La más antigua, no sé si alguno la recuerda, ¿sí? Usaba topología de bus y cable coaxial. ¿Sí? La más antigua es así. Hacía transmisión base a 10 megabits.
¿Qué quiere decir eso? Que por el cable se transmitía la señal base, no se modulaba en ninguna frecuencia, sino que directamente se transmitía tal cual a una velocidad de 10 millones de bits por segundo. Tecnología más moderna. Cambiaron la topología, vamos a hablar un poquito de por qué. Cambiaron la topología a estrella. Cable de par trenzado. Sin malla. ¿Sí? En inglés, Unfielded Twisted Pair, ¿sí? Cable par trenzado sin malla, eso es UTP, ¿ah? Cable UTP, que es ese cable gris que tiene cablecitos adentro. Ese es el cable UTP. Y la fichita RJ45, que es esa chiquitita transparente que habrán visto. Calculo que en alguna práctica lo van a poder experimentar. Si se levanta la cuarentena, lo podrán hacer junto con Maggie. Si no, bueno, lo verán en fotos o, bueno, ya se organizarán de alguna manera para verlo. ¿Sí? Poder practicar esto que es muy interesante, ¿no? El armado de cables UTP. Dependerá de cómo nos va con el coronavirus, ¿sí? Espero que lo puedan. Algo vamos a inventar. Lo van a inventar, ¿no es cierto? Sí, seguro. Sí, por supuesto. Es Bueno, lindo porque es muy interesante. Sí, es lindo porque en general, bueno, lo hacemos allá y llevamos los cables con Paula y los armamos, entonces es interesante. Pero bueno, nos vamos a rebuscar para que lo vean de alguna forma. Algo van a inventar, seguro. Es importante, sí. Perdón, voy probando el retorno. Bueno, ¿sí? ¿Por qué cambió Ethernet? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Les hablo de Ethernet, no es la única implementación que existe, pero es la más conocida, sobre todo para redes de área local, o sea, para todo lo que tiene que ver con la conexión de máquinas cercanas, no tanto para grandes distancias. La primera topología, la más antigua, era de bus. Lo que teníamos eran muchas máquinas y en cada máquina había una T, con la cual tirábamos un cable que iba hacia las vecinas. Pero no se debe confundir con el anillo, porque en el anillo cada cable está separado y acá todo el cable está junto. O sea, la T lo único que hace es derivar, pero siguen conectados todos físicamente al mismo cable. O sea, el mismo centro y la misma malla del cable coaxial. Tenía un montón de problemas. El más importante de todos es que con que una sola T de esa se aflojara, toda la red quedaba desconectada. Era muy trabajoso mantenerlas funcionando y era muy difícil resolver problemas cuando algo se cortaba en esa topología. Además de que el cable coaxial es caro, es un cable caro. El cable UTP es más barato que el cable coaxial. Bueno, por eso se cambió. Además, en la topología más moderna ya hay 10, 100, 1000 y 10.000 megabits, ¿sí? O sea, se logró mucha más velocidad. Y apareció este concepto del concentrador, que antes no estaba. ¿Sí? El concentrador es el aparatito al que se unen todas las máquinas, que es parte de la topología estrella. De esos también fue evolucionando. Los más antiguos entendían solamente el nivel 1, los más modernos entienden el nivel 1 y también entienden el nivel 2. ¿Sí? Entonces hay dos tipos de concentradores. Concentradores para la topología de estrella, el más antiguo, solo nivel 1, se le llama Java secas. Java en inglés quiere decir concentrador, ¿sí? El nombre no es muy, digamos, muy alusivo, ¿no? Pero se lo distingue del más nuevo. Que se llama switch. Que lo llama switch. Y permite una comunicación más eficiente. Con el hub, la única forma que podíamos comunicar es por
medio doble, ¿sí? No había half duplex, no había full duplex. Con los switches se establece una comunicación de cada máquina P2P con el switch y por lo tanto se puede hacer una comunicación full duplex que no se podía lograr con el otro. Ni en el cable coaxial ni con las estrellas más antiguas con hub se podía hacer una comunicación full duplex, solo half duplex. Con la tecnología más moderna se puede lograr una comunicación full duplex entre cada máquina y el centro de la estrella, que es el switch, se llama. Y acá es donde quiero que hagan una distinción. Me imagino que ustedes habrán escuchado estos nombres. Hub no sé, pero switch estoy seguro que lo escucharon, como también habrán escuchado router, como también habrán escuchado modem, y son todas cosas que uno confunde porque el aparatito que ustedes tienen en su casa hace todos esos trabajos a la vez. O sea, es un aparato que hace todo junto, pero tenemos que distinguir claramente, ¿sí?, entre un switch, un hub, un modem o un router, ¿sí? Por ahora, con lo que aprendimos hasta ahora, nos alcanza para distinguir el hub y el switch. El hub es cuando solamente entiende nivel 1, ya no se fabrican más, hace años ya no hay más porque son ineficientes. Y los modernos switches que sí pueden entender tanto el nivel 1 como el nivel 2. Y esto es Ethernet a nivel físico. A nivel físico. A nivel de enlace, para resolver los problemas del nivel de enlace, ¿qué propone Ethernet? Propone un identificador de 48 bits, que se llama dirección MAC o código MAC. Es un identificador que está hecho de forma tal que cada aparato de comunicación tenga un único MAC, o por lo menos así se creó originalmente. Para eso, las direcciones MAC se asignan públicamente. Existe un organismo que asigna de los 6 bytes, son 48 bits, son 6 bytes, los primeros 3 bytes son un prefijo que es asignado públicamente. Y los últimos 3 bytes, cada fabricante los ordena como quiere, pero normalmente lo que hacen es seriar. Cada placa va con un número distinto. La primera que fabricaron fue la 0, la segunda la 1, la tercera la 2 y así. Y cuando se les acaban, empiezan de vuelta. Y con un poquito de suerte no van a ir a parar 2 aparatos con la misma MAC a la misma red, porque eso sería un problema. Normalmente no ocurre, es poco probable, y con eso cada máquina tiene un único identificador. ¿Qué más hace Ethernet? Ethernet divide la información en lo que se llaman paquetes. ¿Sí? Paquetes. ¿Qué es un paquete? Un paquete es una cantidad de información separada de todos los demás. Tiene tamaño mínimo y tiene tamaño máximo. El tamaño mínimo, 64 bytes. Máximo, 1500 bytes. No hace falta que se aprendan esto de memoria, chicos. Se los tiro como información. Ahí está, pues si no, no lo ven, se queda abajo de la cámara. Ahí. ¿Sí? Esto se los tiro como información por si les resulta de utilidad. Digo, no tienen que estudiárselo, no se los pido. ¿Sí? Simplemente necesito que entiendan el concepto. ¿Por qué se divide la información en paquetes y por qué se pone un tamaño mínimo y un tamaño máximo? Divido la información en paquetes para permitir que todas las máquinas puedan hablar. ¿Por qué? Porque el protocolo de Ethernet pide que haya un cierto tiempo entre un paquete y otro. Entonces, si yo transmito un paquete y le limito el tamaño máximo, tengo tiempo, dejo un espacio ahí para que pueda transmitir otra máquina. Y de esa manera no tomen todo el medio, no tome una sola máquina todo el medio. Esa es la razón por la cual se divide la información en paquetes. Es para evitar la monopolización. Hay un tamaño mínimo porque si yo transmito un paquete demasiado cortito puede confundirse con ruido.
en una línea de comunicación. O sea, si está demasiado cortito puede hacer ruido. Entonces, por eso se pone un mínimo y por eso se pone un máximo. Si yo quiero transmitir menos información que lo que dice el mínimo, lo completo con ceros atrás y listo, hasta llegar al mínimo. Si quiero transmitir más información de lo que dice el máximo, tengo que partirla en pedazos y transmitirla en varios paquetes. Pero claro, entre un paquete y otro le doy la oportunidad a otra máquina de que transmita si tiene que hacerlo también. En cada paquete Ethernet sale la dirección de origen y la dirección de destino. O sea, digo, ¿quién soy yo? Por mi MAC y a quién va dirigido con la MAC del destinatario. Entonces, todas las máquinas pueden estar escuchando el mismo cable, pero todas las máquinas van a descartar los paquetes que no van dirigidos a ellas. Y en ese sentido son mucho más prolijitas que los humanos. No escuchan lo que no es para ellas, ¿sí? Entonces, simplemente todo paquete que no va dirigido a ella lo ignoran. A pesar de que lo escuchan en la transmisión, lo ignoran. No lo pasan hacia arriba, no lo pasan hacia los niveles más altos. De esa forma pueden comunicarse. Si la máquina 1 le quiere hablar a la máquina 3, simplemente transmite un paquete que dice origen 1, destino 3 y manda los datos ahí adentro. Todas las máquinas lo pueden escuchar, pero solamente la 3 le va a hacer caso porque como el destino está dirigido a ella, entonces ella lo puede escuchar, las demás no. Ethernet permite, además de la comunicación 1 a 1, permite comunicación 1 a 1, o 1 a muchos, o 1 a todos. O sea, no solamente es la comunicación básica 1 a 1, sino que también puede transmitir, mediante unas direcciones MAC especiales, puede transmitir un paquete para que vaya dirigido a muchas o a todas las máquinas. Eso permite implementar protocolos a los niveles más altos para que, por ejemplo, se encuentren entre ellas. Piensen ustedes que una máquina llega a una red y no tiene por qué saberse las direcciones MAC de todas las otras máquinas que están conectadas. Entonces, ¿cómo van a hacer para comunicarse? Bueno, no es un problema que se resuelve en este nivel, se lo pateamos a los niveles de más arriba, porque para podernos comunicar vía Ethernet necesitamos las direcciones MAC. ¿Cómo sabemos las direcciones MAC? Es un problema que resolverá alguien más arriba. ¿Bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Van bien? ¿Necesitan un descanso? Díganme, por favor. Bien, gracias Nahuel, Brian, Matías, Cristian, Franco, Gabriel, Franco. Bien. Te has quedado... Bueno, acordate que la estoy grabando y hasta ahora creo que va retornando bien, así que después la vas a poder ver, la parte que te perdiste. Bien. Bueno. Perfecto. Entonces, llegamos a Ethernet. Y esto quiero que les quede claro. El modelo OSI es la referencia. Es una propuesta de cómo resolver el problema. Ethernet es una implementación concreta. Es una implementación que dice, bueno, nosotros vamos a resolver el nivel 1 y el nivel 2 de esta forma. Y tiran todos los detalles. ¿Sí? O sea, está la API concreta entre el nivel 1 y el nivel 2. Y también está la API para que el nivel 3 pueda comunicarse con el nivel 2. Y Ethernet llega hasta ahí. O sea, Ethernet llega a definir cómo tienen que hacer los niveles más altos para utilizar Ethernet. Y obviamente definen todas las cosas de Ethernet. ¿Ah? ¿Y qué tenemos entonces? Tenemos resuelto un problema que ya es un poquito más abstracto, que es el de lograr armar un paquete con información y transmitirlo a una o más máquinas en la red física. Eso nos resuelve Ethernet, nos resuelve el problema de una. Pero nada más, todavía quedan un montón de problemas para resolver. Entonces vamos a pasar, si es que están bien, si no están cansados, pasamos al nivel 3. En el nivel 3 nos vamos a detener un buen rato porque es un nivel muy rico. ¿Sí? El nivel 3 se llama nivel de red. Nivel de red. En el nivel de red, lo que vamos a tratar es de escalar el problema
¿sí? O de escalar la solución que teníamos en el nivel 2 a algo más grande. Primero vamos a entender por qué se necesita escalar el problema. El objetivo del nivel 3 es lograr una comunicación punto a punto entre dos máquinas que no están necesariamente en la misma red. Si bien la capa 3 va a comunicar dos máquinas que están en la misma red, lo van a hacer trivialmente utilizando el nivel 2, porque eso ya estaba resuelto en el nivel 2. El nivel 3 va más allá y dice, bueno, yo voy a resolver el problema también para máquinas que no están necesariamente en la misma red. O sea, si están en otra red, el nivel 3 también lo resuelve, cosa que el nivel 2 no podría jamás resolver. Bien, este es el objetivo general. Pero antes de entrar en esto, vamos a tratar de entender por qué es necesario esto, por qué hace falta, ¿sí? que transmitamos paquetes entre máquinas en distintas redes. Y la respuesta a esta pregunta viene fundamentalmente por una cuestión de escalamiento, por una cuestión de qué pasa cuando las cosas se hacen más grandes. Cuando una red de nivel 2 tiene 10 máquinas, 15, 20, 30, 40, 50, 100 o 1000, ¿qué va pasando? Y la respuesta a esa pregunta viene dada por el hecho de que la red empieza a ser el cuello de botella del problema. Imagínense dos personas en una habitación conversando. Pueden conversar perfectamente. Si se agrega una tercera y se organizan, pueden conversar también. Si se agregan más personas, 10 personas, 20, 30, 50, llega un momento en que el murmullo es tan fuerte que nadie puede escuchar a nadie. ¿Sí? Tienen que ordenarse muy bien o directamente no van a poder comunicarse. Y lo mismo pasa con las máquinas y el cable. Si yo tengo 100 máquinas, 1000 máquinas conectadas en un cable, llega un momento en que hay tantas comunicaciones que se están haciendo en paralelo que las máquinas empezarían a chocar todo el tiempo unas con otras y no podrían comunicarse. Eso pasa con las máquinas como pasa con la gente. Ni hablar de si tenemos esta habilidad de con un paquete, enviarle un paquete a todas las máquinas. ¿Sí? Tremendo lío se arma si todos empiezan a mandar paquete a todas las máquinas. O sea, un lío bárbaro. ¿Sí? Entonces, a medida que se hace más grande, el problema se complica más, tiene una complejidad exponencial y llega un momento en que no es inmanejable. Entonces, llegado el momento de que esto tiene que hacerse más grande, aparece el problema. Necesitamos encontrar una forma de resolver este problema. Entonces, si no podemos hacer una sola gran red que conecte a todas las máquinas en el nivel 2, vamos a plantear otra solución que tiene que ver con esto. Imagínense que tenemos una red y otra red más. Y una máquina en el medio. Yo no quiero que las dos redes queden conectadas entre sí totalmente para evitar este problema del escalamiento, para evitar el despelote que se arma. Pero sí quiero que máquinas de la red 1 puedan hablar con máquinas de la red 2. Entonces, una solución para este problema, una solución sencilla, elegante, interesante y efectiva para este problema, es tomamos a una máquina y le ponemos dos dispositivos de comunicación, le ponemos dos placas de red. En vez de una, le enchufamos dos placas de red. Entonces, conectamos una de esas placas a cada una de las dos redes. Esta máquina del medio va a tener dos direcciones MAC, una en cada red, porque tiene dos dispositivos, entonces para cada dispositivo tiene su propia MAC. Y esta máquina va a poder escuchar paquetes tanto de una red como de la otra. Sin embargo, eso no hace que las redes se mezclen entre sí, porque la red 1 sigue siendo la red 1 y la red 2 sigue siendo la red 2. La propuesta ahora es armar alguna cosa inteligente, algún software inteligente para meter adentro de esta máquina que permita la retransmisión de algunos paquetes
desde la red 1 hacia la red 2 o de la red 2 hacia la red 1. ¿Sí? Esa es la propuesta. Y ese software que va a unir las dos redes de esta máquina que tiene dos placas de red es, en esencia, el software de nivel 3. ¿Sí? El software de nivel 3 es el que hace ese trabajo. Es el software que tiene la capacidad de recibir información de una red e pasarla hacia otra. Esto tiene un trato mejor que armar una red grande. ¿Sí? Así como le pusimos dispositivos, le podríamos poner de comunicación y unir 3 redes. Que podríamos agarrar una máquina, otra máquina, conectarla a uno y conectarla a una red 3. Entonces tendríamos comunicada la red 3, ¿sí? Y después la red 2. Entonces podríamos tener comunicación, si el software es lo suficientemente bueno, podríamos tener comunicación entre la red 3 y la red 2 también. Vamos a dibujar eso para que se entienda. Yo podría tener aquí, a ver, yo podría tener aquí una máquina. Ustedes no lo ven esto porque está abajo de la cámara. Y me tienen que avisar de esas cosas porque no me doy cuenta solo. Ahí está. Pueden tener otra máquina y una red 3, por ejemplo. Y una comunicación de esta forma. Entonces piénsenlo ustedes. Para que una máquina de la red 2 pueda comunicarse con una máquina de la red 3, tiene que pasar primero por la máquina que comunica a la 1 con la 2, ¿sí? Y después con otra máquina que comunica a la 1 con la 3. ¿Sí? A estas máquinas que están acá les vamos a llamar, vamos a ponerles un nombre, ¿sí? Como se llaman en la jerga. ¿Sí? En la jerga se les suele llamar gateways o pasarelas, ¿sí? Entonces tenemos el gateway 1. Esperen que acomodo un poquito las líneas. El gateway 1 une a la red 1 con la red 3. El gateway 2 une la red 1 con la red 2. Y ahí tenemos un ejemplito sencillo y cómodo. Entonces, si una máquina de la red 3 quiere hablar con una máquina de la red 2, tiene que pasar primero por el gateway 1, o sea, le tiene que pasar la información al gateway, ¿sí? Usando la capa 2, el gateway 1 usando la capa 2 le pasa la información al gateway 2, y el gateway 2 usando la capa 2 le pasa la información a la máquina que sea que está en la red 2. Bien, es muy importante que se entienda conceptualmente esto, así que confírmenme por favor que lo entendieron todos. ¿Se entiende cómo es la comunicación? ¿Cómo puede ser directa o indirecta pasando a través de distintas redes? Bien. Bien. Brian, Matías, Franco, Gabriel, Nahuel, Cristian. Bueno, muy bien. Me alegro que lo vayan entendiendo. Es buena señal, ¿sí? Si se entendió conceptualmente, vamos a ver cómo se implementa esto. ¿Cómo se implementa? Vamos a una implementación concreta, ¿sí? La implementación concreta del nivel 3 de la que vamos a hablar es la más conocida. ¿Sí? Se llama Internet Protocol, o por sus siglas IP. ¿Sí? ¿Qué es IP? IP es un protocolo, o es en realidad hay más de uno, ¿no? Porque hay distintas versiones, pero pensemos en un protocolo, ¿sí? En una implementación, en un software, que se encarga de esta posibilidad de comunicarse no solamente entre dos máquinas de la misma red, sino de redes más allá.
¿sí? Conceptualmente no es muy distinto de un protocolo de nivel 2. Tiene las mismas necesidades, tiene que identificar unívocamente las máquinas. Ahora la cosa es más difícil, porque hay que identificarlas unívocamente no solo dentro de la red, hay que identificarlas unívocamente en toda la red completa. ¿Sí? No alcanza con identificarla solamente en la red local, ya tiene que ser un número único en todas partes. Y implementar lo que se llama encaminamiento. El encaminamiento es el viaje que hace el paquete entre redes para llegar de una punta a la otra. ¿Sí? Eso se llama encaminamiento o ruteo, le dicen también. O ruteo. ¿Sí? Una máquina que trabaja como gateway, ¿sí? que hace este trabajo de pasarela y que está especialmente dedicada a ese fin, es lo que se le llama encaminador o router en inglés. Por eso ustedes en su casa tienen un aparato que por un lado es switch, porque tiene muchas bocas donde ustedes pueden enchufar máquinas, pero por otro lado también hace de gateway, porque por un lado está conectado a ese switch y por lo tanto a todas las máquinas de su casa, y por el otro está conectado a la red del proveedor de internet. ¿Sí? Entonces piensen en el dibujo que está arriba, en red 1 y red 2, ¿sí? Y piensen que una es la red del proveedor y la otra es la red de su casa. Y el router que ustedes tienen en su casa está conectado a las dos y se encarga de transmitir la información de un lado al otro, con lo cual hace ese trabajo de router. Además, para poderse comunicar, necesita modular la señal y es ahí donde cumple el trabajo de módem. ¿Sí? Depende de si es por cable o es por teléfono, está modulando, demodulando la señal para que pueda viajar por ese medio. Por eso tiene todas esas funciones. Es modem, es router, es switch y también es access point, que es un concentrador de la red Wi-Fi, que es otra, está a la misma altura que la Ethernet. ¿Sí? Es una implementación de nivel 1 y 2, que es parecida a Ethernet, pero que se especializa en las redes aéreas. ¿Sí? O para que se hagan una idea, un contexto. Entonces, ¿cómo propone resolver este problema? Bueno, vamos a ver la versión 4 del protocolo IP, que es, digamos, la primera que se usó masivamente y que propone la dirección IP como mecanismo de identificación de máquinas. Es un número de 32 bits. Y alguno me va a preguntar, ¿por qué 32 bits? ¿No es poquito 32 bits para todo el mundo? Sí, hoy lo sabemos que es muy poquito. Pero cuando lo crearon era una prueba de concepto, era para probar que se podía hacer. Nadie se hubiese imaginado que de la prueba de concepto se iba a colgar todo el planeta después. Bueno, una de las habilidades que tuvo, o una de las ventajas que tuvo este protocolo fue que posibilitó eso. El problema es que no estaba listo. ¿Sí? 32 bits es muy poco para todo el planeta, ¿sí? Para todas las redes del mundo, digamos. Pero piensen que tirando cables y uniendo redes podemos unirlas a todas. Entonces es rápido imaginarse cómo se unieron todas las redes del mundo. Y basta con que tires un cable y te unas a alguna otra que ya está conectada para que funcione. ¿Sí? Esa es la forma en que está armada la Internet. Son un montón de redes y un montón de encaminadores. Así funciona. 32 bits es poquito, sí es poquito. Por eso hubo que buscar una solución para ese problema y de eso es algo que vamos a hablar. No creo que lleguemos hoy, lo vamos a hablar la clase que viene, calculo. Para resolver el encaminamiento, el protocolo IP propone que la dirección IP lleva dos informaciones: la red y la máquina. O sea, en la dirección IP van las dos informaciones metidas. Va por un lado qué red está la máquina y por otro lado cuál es la máquina concreta. ¿Cómo se sabe? La parte alta del número guarda la red. La parte baja del número guarda la máquina. Y ahora vamos a tener que
recordar un poquito de cómo se armaba un número en binario. ¿Se acuerdan que lo estudiaron en ciencias? En ciencias estudiamos cómo se representaba un número en binario. Para no complicar tanto, si yo quiero convertir un número de 32 bits a entero, directamente a decimal, me quedaría un número grande y feo. Entonces, para evitar ese problema, la dirección IPv4 se divide en 4 porciones de 8 bits cada una. ¿Sí? O sea que para representarlo, se lo divide en 4 partecitas. Y cada una de esas partecitas, vamos a ver si lo puedo dibujar aquí, son 8 bits. A ver si me sale. Para cuando termine esta cuarentena me voy a salir un dibujante experto. Por ahora no, me salen horribles. ¿Sí? A ver. No. No es lo que quería. ¿Se me volvió a trabar? Sí, se me volvió a trabar. Ahí está. ¿Sí? Esto se volvió a trabar como hoy. No me responde. Bueno, esperen que lo vuelva a iniciar. Como hoy se trabó, hoy se volvió a trabar. Suerte que por lo menos me deja guardarlo antes de trabarse. Ahí volvimos. Muy bien, les decía, vamos a tratar de hacer el dibujito del formato de la dirección IP. Imagínenselo de la siguiente forma. ¿Sí? Son 32 bits divididos en 4 conjuntos de 8 bits cada uno. Ahí está. ¿Sí? Entonces, en cada uno de estos conjuntos yo tengo un número de 8 bits. Si se acuerdan, con 8 bits yo puedo contar desde 0 hasta 255. Con lo cual, cada uno de estos 4 números, ¿sí?, es un número entre 0 y 255. Por ejemplo, es un ejemplito. ¿Sí? Los 8 bits de más alto peso conforman el número 192. Los 8 bits que siguen, el número 168. Los números que siguen, el 1. Y los otros 8 números que siguen, el número 10. Esto es un ejemplo. Entonces, ¿cómo se escribe una dirección IP? Se escriben estos 4 numeritos separados por punto. Esa es la forma de escribir una dirección IP. Lo cual no quita que sigue siendo un número de 32 bits como cualquier otro. Se lo escribe de esta forma porque es más fácil de leer de esta forma. De esta manera es más fácil de leer, es más fácil de recordar, por eso se escribe así, pero tienen que distinguir la forma en que se escribe de lo que es. ¿Qué es? Un número de 32 bits. Si lo convirtiéramos a binario directamente nos quedaría un número grande y feo que no vale la pena. Por eso se hace de esta forma. Decíamos que lleva 2 informaciones, la red y la máquina. La parte alta del número guarda la red y la parte baja del número guarda la máquina. La frontera, o sea, el punto en el cual se corta la red de la máquina, lo define otro numerito que se llama máscara de subred, ¿sí?, que tiene una forma parecida,
¿tá? Vamos a copiar esto para que se entienda. ¿Sí? Esta es la dirección IP. ¿Sí? Esta es la dirección IP. Lo acomodamos. Algunos se estarán preguntando por qué no hago esto antes. Y la respuesta a esa pregunta es porque mientras yo lo hago, ustedes lo entienden. Mientras yo lo hago, ustedes lo entienden. Por eso no lo hago antes. Si se los tiro todo hecho, les costaría más entenderlo. Miren qué bien, ahí me salió. Bien, esta es la dirección IP. La máscara, lo que se llama la máscara de su red, o máscara simplemente, también es un número de 32 bits que también se ordena de la misma manera que una dirección IP normal, pero que tiene una condición muy importante. O son todos ceros, o son todos unos, o empieza con unos y sigue con ceros. No hay ninguna otra máscara válida. Y la razón de eso es porque la zona que tiene unos es la que indica la red y la zona que tiene ceros es la que indica la máquina. Entonces, una máscara común, muy común, que van a usar mucho, es, por ejemplo, esta. ¿Sí? El número 255 en binario son 8 bits puestos en 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que en total aquí tienen 24 bits puestos en 1 y 8 bits puestos en 0. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los primeros 24 bits de la máscara están puestos en 1 y los últimos 8 bits de la máscara están puestos en 0. Lo cual quiere decir que los primeros 24 bits de la dirección IP, o sea, los números 192, 168 y 1, son la red. Y el número que está atrás de todo es la máquina. Hay máscaras mucho más complicadas que estas. Hay máscaras, por ejemplo, para redes mucho más grandes que tienen los dos primeros en 255 y el resto en 0. Y hay máscaras intermedias también. Nosotros ahora no nos vamos a meter con eso porque es más avanzado. Por ahora nos vamos a conformar con esto. La máscara más común, la que más se utiliza y la que van a ver por todos lados es la máscara C, que es esta. Sí, se llama máscara C clásicamente y es esta. Es la que lleva 24 bits en 1 y 8 bits en 0. ¿Quién decide el tamaño de la máscara y la forma de la red? Normalmente el que configura el protocolo. ¿Sí? El protocolo IP se encarga de implementar el encaminamiento, pero el protocolo IP no dice nada sobre cómo se configuran las rutas. Las rutas hay que configurarlas de alguna forma. La más sencilla es a mano. O sea, que el administrador de la red configure a mano las rutas, que diga para dónde va quién. Entonces, vamos a tratar de entender cómo funciona el protocolo IP en su forma más simple. Si yo estoy en una máquina que no es gateway, que no es pasarela, sino que es una máquina común y corriente, ¿sí? Yo necesito un tercer dato, que es quién es la pasarela. Si es que hay alguna máquina pasarela en la red, necesito por lo menos la dirección de esa pasarela, ¿sí? Vamos a hablar, por ejemplo, no sé, de una máquina, de una red, la red de casa, por ejemplo. La red de casa, ¿quién es el gateway? ¿Quién es el que hace el trabajo de enviar los paquetes hacia otras redes? Bueno, normalmente es el router de internet, ¿sí? El módem que tienen ahí. Entonces, el gateway o pasarela, lo que necesita una máquina para funcionar es la dirección de la pasarela. Si es que hay. Si no hay, no pasa nada, pero la máquina no va a poder comunicarse con nada que esté fuera de su propia red. Si no hubiera pasarela, digamos, no tenemos cómo salir. Quedaríamos en la máquina local. Esto también es un ejemplo que se usa mucho, que es que
la primera dirección IP de la red que tengo asignada, o sea, la primera máquina, la máquina número 1 del rango en el cual estoy asignado, sea el gateway. Esto es muy común. No tiene por qué ser así, pero es muy común, ¿sí? Y es el tercer dato que necesita una máquina para poder conectarse por IP. Entonces, ahora sí, vamos a ponernos en el lugar de una máquina que quiere comunicarse con alguien. Entonces, lo que hace es lo siguiente. Tomamos un origen y tomamos un destino. Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo para que se quede bien claro. Vamos a suponer que la máquina 192.168.1.10, que es la que da la configuración ahí arriba, quiere hablar con la máquina 192.168.1.20. Pongamos esto. ¿Qué hace el protocolo IP? Bueno, el protocolo IP mira la dirección de destino. Dice, a ver, 192.168.1.20. La primera pregunta que se hace es, ¿está en mi misma red o está en otra? Si está en mi misma red, ¿cómo me doy cuenta? Por comparar los tres primeros números, ¿sí? Técnicamente lo que hace es un AND lógico con la máscara, ¿sí? Con lo cual se le baja el último número a 0. Le queda 192.168.1.0. Hace un AND lógico entre, ¿sí?, la máscara y la dirección IP de destino y lo compara contra lo mismo para mi propia dirección IP. En este caso lo compara con la de origen y se da cuenta que es la misma. O sea, a mí me daría 192.168.1.0 y al destino también le da 192.168.1.0. Un AND lógico. Un AND lógico que donde hay un 255 deja el mismo número que había en la IP y donde hay un 0 lo baja a 0. No sé si se acuerdan de eso. No importa, no es esencial que se lo acuerden, sí es importante que entiendan que lo que se compara son las redes. A ver si está o no está en la misma red la máquina de origen con la de destino. Si están en la misma red, como en este caso, entonces hay que usar el nivel 2 para comunicarse. Usar el nivel 2 para comunicarse. ¿Ah? Bien. ¿Cómo usamos el nivel 2? Bueno, para el nivel 2 necesitamos la dirección MAC. Si es Ethernet, por ejemplo, necesitaríamos la dirección MAC y no la tenemos. Entonces, una vez que el protocolo IP está seguro de que la otra máquina está en la misma red, lo que hace es preguntar con uno de esos paquetes que va dirigido a todas, ¿sí?, ¿quién tiene la IP 192.168.1.20? A lo cual ninguna va a contestar excepto la que tiene esta IP. La máquina que tiene esta IP va a decir, yo tengo esta IP y va a enviar en el paquete su dirección MAC. De esa manera, la máquina que tiene 192.168.1.10 se entera de quién tiene la MAC de la 192.168.1.20. Y una vez que tiene la MAC, se comunican directamente usando el nivel 2. O sea, ya le pasa el paquete directamente usando el nivel 2. Que para eso estaba, ¿sí? Y se completa la comunicación de esa manera. ¿Bien hasta acá? ¿Se entendió esto? Muy importante. Si se entendió, me dicen, confírmenme por favor que entendieron bien. Bien Brian, bien Cristian, bien Franco, bien Nahuel, Matías, Gabriel. Perfecto. Muy bien. Bien. Un ejemplo más difícil es si no están en la misma red. Imagínense que ahora la 192.168.1.10 quiere hablar con 192.168.3.40. Cuando hagan esta comparación que les decía hoy, ¿sí?, mi máquina de origen tiene 192.168.1 como red, la máquina de destino tiene 192.168.3 como destino, no coinciden. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, vamos a pedirle ayuda a la pasarela. Entonces, también usamos el nivel 2, pero
para hablar con el gateway. Sí, vamos a ponerle el gateway. Entonces, en vez de intentar buscar la dirección MAC de la 192.168.340, que no la vamos a encontrar porque no está en nuestra red, buscamos la dirección MAC del gateway, que sí está en nuestra red, que es obligatorio que esté en nuestra red. ¿Sí? Fíjense que el gateway está en 192.168.1.1, que está en la misma red. Entonces, obtenemos la dirección MAC del gateway y le pasamos el paquete al gateway. Y ya está. Y me desentiendo del problema. El gateway sabrá qué hacer. ¿Ah? ¿Qué pasa en el gateway? El gateway tiene lo que se llama una tabla de rutas, que dice las distintas redes cómo llegar a ellas. Entonces, el gateway, ¿qué hace? Busca en la tabla de rutas para dónde tiene que enviar el paquete. Y lo que tiene son las direcciones o sea, sabe con qué redes se puede comunicar directamente y con qué redes puede comunicarse con otros gateways. Entonces, buscando en la tabla de rutas por la IP de destino, encamina el paquete, o sea, lo dirige al siguiente gateway. Así el paquete va pasando de gateway en gateway hasta llegar al destino. El destino, cuando tiene que contestar, genera un paquete que tiene como origen su propia IP y como destino la IP original. ¿Sí? Por ejemplo, si 192.168.340 me quiere contestar, va a enviar un paquete cuyo origen es 192.168.340 y su destino 192.168.1.10 y va a ser el camino inverso, va a viajar para el otro lado el paquete y me va a llegar a mí. Entonces, el protocolo es muy sencillo y funciona tan bien como también estén hechas las rutas. Cuando es una red local, ¿sí? Que tiene varias subredes, pero es local, normalmente el administrador configura las tablas de rutas, o sea, él a mano construye la tabla de rutas. Creo que es un ejercicio que también van a hacer con Maggie en algún momento, por lo menos de una red pequeña con 2 o 3 subredes. Creo que Maggie lo debe tener planeado también. Así que lo van a poder experimentar. Armar una pequeña tabla de rutas. Tampoco es una cosa muy grande. Para monstruos inmensos, como puede ser toda la Internet, ya se utilizan softwares que pueden armar las rutas en forma automática, pero que utilizan ya protocolos de capas mucho más altas. O sea, ya no estamos trabajando en capa 3, sino en capas mucho más altas para adivinar las rutas y para llegar a construir la tabla de rutas, donde cada gateway intercambia información de qué es lo que ve y entre todos construyen las tablas de rutas. Pero eso ya es un tema avanzado de capas más altas, que se resuelve cuando estamos trabajando ya a un nivel como de una red muy grande o a nivel de Internet. Lo importante que quiero que ustedes les quede es eso, que el protocolo IP resuelve en forma sencilla el problema y me permite llegar desde mi máquina a cualquier máquina en cualquier punto de la red de redes. Y si hablamos de una gran red de redes como Internet, eso quiere decir a cualquier punto de la Internet. Es mucha información para un día, yo creo que deberíamos cortar aquí. La próxima seguimos con capa 3, pero vamos a estudiar cuál fue el problema que hubo con el IPv4, que es este que les acabo de explicar, el problema que hubo y cómo se resolvió. ¿Sí? Porque lamentablemente, como les decía hoy, 32 bits es muy poco para todo el mundo y eso hubiese producido un terrible colapso ya a mediados de los 90, para lo cual se plantearon 2 soluciones de las cuales vamos a hablar en la próxima clase. Chicos, preguntas, dudas, consultas, cosas de la clase anterior que por ahí hayan estado meditando y quieran preguntar, ahora es el momento. Hablen nomás, habiliten el micrófono y hablen, no hay problema. Estamos con buena conectividad hoy, tenemos buena aventura hoy. Brian me dice que tiene problemas con la pregunta 4 de la guía. Bien, ¿querés contar? Habilita el micrófono si querés. Bien. Bueno, ¿querés escribirme? Mientras le contesto a Cristian.
le contesto a Cristian mientras vos me escribís. Cristian me dice que tiene dudas de para qué sirve la máscara. Bueno, muy bien. La máscara es un componente que se encarga de distinguir en qué parte de la IP está la red y en qué parte está la máquina. ¿Por qué se necesita esto? Porque podemos, para hacer más grande, para no ser tan grandes las tablas de rutas, podemos achicar las redes. O sea, podemos achicar la cantidad de rutas unificando las redes. Para lo cual, por ejemplo, yo podría poner 256 redes de clase C como estas en una red de clase B. ¿Sí? O sea, sirve para unificar. Vos como administrador tenés que decidir en función del tamaño de la red que vos tenés la máscara que usás. ¿Sí? Una máscara que tiene 24 bits puestos en 1 y 8 bits puestos en 0 te permite tener hasta 254 máquinas conectadas juntas en la misma red física. No más, porque esta máscara no resiste más, porque tenés un solo byte para distinguir las máquinas y 2 números reservados. El 0 y el 255 están reservados, con lo cual te quedan 254 lugares para poner máquinas. Si vos necesitas una red de más de 254 máquinas, o tenés que armar más de una red, o tenés que usar una máscara más grande. Por ejemplo, 255.255.00 te permite conectar hasta 65.000 y pico de máquinas. ¿Sí? Mucho más grande. El protocolo IP es versátil en este sentido, no es rígido. No dice siempre las redes están en los primeros 3 bytes y en el último byte está la máquina, sino que el protocolo es versátil en ese sentido y te permite cambiar. Pero es muy importante que todas las máquinas que estén dentro de la misma red tengan la misma máscara. El número se utiliza de la siguiente forma. El número se utiliza de la siguiente forma. Con los bits que están puestos en 1 en la máscara se distingue la red y con los bits que están puestos en 0 se distingue la máquina. ¿Sí? ¿Se entendió, Cristian, lo de la máscara? Bien, buenísimo. Ahora vamos a la pregunta que me hizo Brian hoy. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de la transmisión de sonido, voz humana o música, a través de ondas electromagnéticas? Bueno, es una buena pregunta. ¿Sí? Las ondas electromagnéticas tienen que ver con la radio. ¿Sí? Y habíamos hablado en la clase pasada de que la voz humana o la música es una onda, ¿sí? Una variación periódica en el tiempo de una magnitud. Normalmente en el aire, una variación periódica de presión, que después es convertida por un transductor, por un micrófono, en una variación periódica de intensidad eléctrica. Para transmitirlo por ondas electromagnéticas necesitamos modular una portadora de una frecuencia mucho más alta, normalmente del orden de los cientos de kilohertz o megahertz o más incluso, modular una portadora de una frecuencia mucho más alta usando la onda de sonido. Esa es la transmisión analógica. ¿Sí? Toda la parte de modulación de frecuencia y modulación de amplitud se utiliza para hacer eso. O sea que el principio de funcionamiento es ese. Modulo en una señal de una frecuencia más alta la onda de la voz. Usando la onda de la voz, modulo una portadora de una frecuencia mucho más alta que puede viajar por el espacio electromagnético y llegar hasta una antena receptora donde se separa la portadora de la onda original y se puede transmitir la onda original por un parlante. Ese es el principio. ¿Queda claro, Brian? Bien, se modula en frecuencias altas para que pueda transmitirse, porque en frecuencias muy bajas no puede transmitirse. Ahora, dependiendo de qué tan alta sea la frecuencia que elijas, podrías atravesar la ionosfera o no. Entonces, por ejemplo, si usas onda corta o onda media, no atravesás la ionosfera. La rebota y vuelve a caer en la Tierra. Por eso tiene un alcance mucho mayor. Si elegís una frecuencia del orden de los cientos de kilohertz, ¿sí? O de los pocos megahertz, ¿sí? No atravesás la ionosfera. Si elegís del orden de los cientos de megahertz, ya estás en VHF
y ahí sí atravesás la ionosfera y por lo tanto tenés menos alcance, pero salís al espacio. Normalmente para poder volver a la Tierra necesitas un satélite, cuando estás en esas frecuencias o más arriba. ¿Bien? Matías. Bueno, bien, Brian. Cualquier cosa me volvés a preguntar. Matías, decime. Habilita el micrófono si querés, no hay problema. Una consulta que tenía. ¿Puede ser que una red esté conformada por un conjunto de gateways? Mirá, la palabra red es ambigua, ¿sí? Cuando hablamos de red tenemos que decir de qué nivel. Una red de nivel 2 o una red de nivel de enlace es una red que tiene muchas máquinas que están todas conectadas por el mismo medio físico, ¿sí? Para no irnos a cosas muy complicadas. Entonces, una red Ethernet de nivel 2, una red Ethernet, sí, por ejemplo, son un montón de máquinas unidas todas a un switch. A veces se pueden conectar switches en cascada y eso sigue siendo una única red de nivel 2. Una red de nivel 3, ¿sí? Se le suele llamar intranet o red corporativa, puede contener más de un gateway, una red de nivel 3, porque toda la internet completa es una red de nivel 3, si lo querés ver. Entonces, ahí ya, si hablamos de redes de nivel 3, sí incluye los gateways. Son distintas redes que están conectadas a través de gateways. Entonces, tenemos que distinguir entre red de nivel 2 y red de nivel 3. En una red de nivel 2, los gateways son los que te comunican con las otras redes, ¿sí? Son máquinas que están incluidas en la red, pero nada más, hasta ahí llegás. No podés salirte más allá del gateway. En cambio, en la red de nivel 3 sí podés poner todo junto. ¿Bien? ¿Se entendió? Bien, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? De todas formas, mañana, chicos, bueno, ahora les doy más detalles de la clase, pero seguro que hagamos ya más ejemplos concretos, entonces por ahí ven cosas más llevadas a papel o, bueno, ahora a algún lugar virtual de estos ejemplos, o sea, ejemplos de lo que está explicando Hugo, y por ahí lo ven mejor. Claro, perfecto. La idea es esa, que lo mediten, que lo piensen. Espero que no sueñen, que no tengan pesadillas con la dirección IP, pero que se lo queden meditando y después con Maggie lo van a practicar. Cuando lo practiquen, les queda más firme. Sí, escucho. Una consulta. La pregunta anterior a la que hizo Brian, que es lo mismo, pero en vez de ondas electromagnéticas, a través de un cable eléctrico. Yo lo que más o menos expliqué lo que entendí de cómo se pasaba de sonido a electricidad y a través del cable se envía esa señal eléctrica. Sí, perfecto. Es eso lo que yo quería que hagas, exactamente. Porque claro, yo también tenía la duda de que la siguiente era lo mismo, pero también tenemos como que explicar cómo funcionaban esas ondas, ¿no? Esa frecuencia. Exactamente. El tema de la modulación en el cable es opcional, en cambio en el aire es obligatorio. Esa es la diferencia importante. En el cable, si querés, podés modular, podés generar una portadora y transmitirle una frecuencia más alta, igual que en el aire, pero es opcional. Si transmitís base, lo que se llama base, igual funciona en el cable. En cambio, en las ondas electromagnéticas no podés transmitir base porque no pasa. Ok. Bien, muy bien, muy buenas preguntas, muy buenos aportes. ¿Alguien más tiene alguna duda o alguna pregunta? Bueno, si no quedan más preguntas, vamos cortando por hoy la clase aquí. Recuerden que tienen la práctica con Maggie mañana. El horario, ¿recordales el horario, Maggie? Sí, mañana a las 5 de la tarde, por este mismo medio, vamos a usar también esta misma herramienta. Y bueno, si pueden configurar los micrófonos, estaría bueno, porque por ahí está bueno que sea más interactivo y que me puedan preguntar y podamos hacer ejercicios y si tienen dudas sacárselas para que después ustedes se puedan sentar a practicar. Así que mañana 5 de la tarde por este mismo medio. Perfecto, muy bien. Yo no te voy a poder acompañar, Maggie, porque tengo otra clase a esa misma hora en otro lado. Así que... No hay problema. Bueno, chicos, entonces fue un gusto. Espero que les haya servido, que haya llegado bien. La grabación la voy a subir ahora más tarde. La pongo en el Moodle, así ya les queda. Les mando un abrazo, que tengan una buena semana. Quédense adentro, no salgan. Cuídense. Y nos vemos para la próxima clase la semana que viene a las 4:30.